Gracias, hermano. Buenas noches a toda la hermandad y quiero agradecerles el privilegio que me dan en esta noche y en este último devocional del año para compartir ese importantísimo tema que lo hemos titulado Dios, nuestra prioridad en el año 2023. Mis hermanos, el propósito de este tema es que nosotros podamos familiarizarnos más con Dios. El propósito de este tema es que nosotros podamos acercarnos más a Dios. El propósito de este tema es que nosotros podamos pasar más tiempo con nuestro Dios. Es importantísimo el que nosotros siempre estamos priorizando algunas cosas, algunos compromisos, y que nosotros en este tiempo moderno, en estos tiempos modernos, siempre estamos mirando qué cosa es más prioritario para nosotros. Y vivimos en un tiempo donde todo es estadística, donde todo es prioridades, donde todo es programación. Y en estos tiempos, nosotros los cristianos también debemos y tenemos que pensar en priorizar lo más importante de nosotros. ¿Y cuál es lo más importante de nosotros? Lo más importante es nuestro Dios. Cuando nosotros leemos en la Biblia y miramos que dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Entonces nosotros nos damos cuenta que a la verdad Dios está por encima de todas las cosas y que Él debe y tiene que ser nuestra principal prioridad en esta vida. Y no otras cosas. Necesitamos, hermanos, nosotros trabajar con la iglesia como trabajaron aquellos grandes líderes del Antiguo Testamento, como trabajó Esdras, como trabajó Nehemías, como trabajó Salatiel, para hacerle mirar, como trabajó el propio Ageo, para hacerle mirar al pueblo cuál era su prioridad. Y nosotros también, como hombres de Dios, como líderes, primero necesitamos identificar nuestras prioridades. Y resulta que la prioridad número uno de nosotros no es la casa, no es la familia, no es el carro, no son ninguna de esas cosas la prioridad número uno. La prioridad número uno de nosotros es nuestro propio Padre Celestial. Jesús dijo, el que no dejare padre, madre, mujer, hijo por mí, no es digno de mí. Y dice que debemos y tenemos que negarnos aún a nosotros mismos para darle a Dios el lugar que Él se merece. Dios se merece el primer lugar en nuestra vida y necesitamos, uno, vivirlo nosotros los líderes, dos, enseñarlo a la iglesia y tres, que la iglesia pueda compartirlo con la familia, que los varones de Dios puedan compartirlo con la familia y que ellos puedan mirar en nosotros los líderes lo que miraba el pueblo en Esdras, en Nehemías, en Salatiel, en Ageo. Lo que miraba el pueblo en esos líderes, hermanos, ellos eran hombres que lo que decían lo transmitían con sus actitudes. Y necesitamos, como decíamos,
motivar a la iglesia en este próximo año para que la iglesia, para que nosotros los líderes primeramente pongamos a Dios como nuestra prioridad. Si Dios es nuestra prioridad, a la verdad, muchas cosas van a empezar a cambiar en nuestras vidas. Pero si Dios sigue siendo, a la verdad, la segunda, la tercera o la cuarta alternativa de nosotros, o la cuarta, la tercera, la segunda prioridad de nosotros, pues entonces seguiremos igual. Yo quiero en este corto tiempo, porque verdaderamente ha sido un corto tiempo el que hemos dedicado para la reflexión, yo quiero leer en el libro de Ageo, y quiero que por favor me acompañen al libro de Ageo, al capítulo 1, para que nosotros conozcamos cómo para el pueblo Dios no era su prioridad, sino que la prioridad del pueblo eran otras cosas y que el pueblo de Israel estaba como estamos hoy en día muchos de nosotros. Vamos a Ageo, capítulo 1, versículo 1 al versículo 7. Una sola lectura que 20 minutos es demasiado poco para que la podamos nosotros extraerle todo lo que ella tiene, pero sí vamos a leer. Dice Ageo capítulo 1, versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿A quién vino? A Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en sacos rotos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Palabra de Dios. Mis hermanos, es triste mirar cuando en una sociedad Dios no es la prioridad. Es triste. Y el profeta Ageo se dirige ¿a quién? A los líderes. Se dirige al líder político y se dirige al líder espiritual. Josadá era hijo del gobernador y el otro era también hijo del sumo sacerdote. Y aún ellos no estaban viendo a Dios como la prioridad en sus vidas. Y eso es triste, hermanos. ¿Por qué? Porque eso tiene consecuencias. Querramos o no, eso tiene consecuencias. Y las consecuencias son trágicas, las consecuencias son dolorosas, las consecuencias son muy difíciles. Para ellos no era tiempo
de edificar la casa de Dios. Ellos, la prioridad de ellos era la casa propia de ellos, la prosperidad de ellos y todo lo que giraba en torno al bienestar de ellos. Pero Dios no era la prioridad de ellos. La prioridad de ellos era lo material. La prioridad de ellos era lo material. Y lo triste, lo lamentable, que los líderes estaban allí, que los líderes se dirigieron allá al rey con la iniciativa de que ellos venían a edificar, que ellos querían edificar. Se trajeron todo el material, se trajeron el presupuesto, el paquete completo. Pero Dios dejó de ser la prioridad de ellos. Y hoy en día, hermanos, estamos en tiempos que Dios ha dejado y está dejando de ser la prioridad dentro del pueblo de Dios. Y la iglesia está preocupada por pagar la casa, la iglesia está preocupada por pagar el carro, la iglesia está preocupada por la universidad de sus hijos, la iglesia está preocupada por muchos logros a alcanzar, pero por lo menos que está preocupada es por ir a la casa de Dios. Por lo menos que está preocupada es por ampliar su relación con Dios, ampliar su tiempo de dedicación a Dios. Y Dios ha dejado de ser para muchos hermanos la prioridad número uno. Y eso es algo muy triste y eso es algo muy doloroso. Y ellos no veían, hermanos. Esta es otra parte muy triste, que Dios los llama a que ellos mediten, a que ellos reflexionen, porque ellos están en una situación verdaderamente, económicamente hablando, bien difícil. ¿Y por qué? Porque ellos han hecho a un lado a Dios y Dios dejó de ser la prioridad en sus vidas y empezó a ser la prioridad en sus vidas lo que su corazón les dictaba. Y hoy en día los líderes, la iglesia, estamos enfocados de esa misma manera. La prioridad de nosotros no está siendo nuestro Dios. La prioridad de nosotros está siendo otras cosas. Y eso, como les decía, tiene sus consecuencias. Dice la palabra de Dios que el Señor le dice al pueblo en el versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien en vuestros caminos. Es importante de que nosotros hagamos un alto los líderes y meditemos en qué está viendo la iglesia en nosotros. ¿Qué está viendo? Está viendo si la prioridad número uno es nuestro Dios o la prioridad número uno es la recreación, es las cosas de este mundo. Meditemos, meditemos. El llamado principal a los líderes y luego a todo el pueblo. Hoy el llamado principal es para usted, mi hermano, es para mí, es para nosotros, que nosotros pongamos a Dios como nuestra prioridad. Estamos preocupados por el engrandecimiento de muchas cosas, pero no estamos preocupados por pasar más tiempo con Dios. Dios no es nuestra prioridad. Si nosotros fuéramos más sinceros como Jonás, porque Jonás era un hombre sincero,
Él se ponía de tú a tú con Dios. ¿Por qué? Porque era hombre sincero. Si nosotros fuéramos hombres sinceros como Jonás, quizás nosotros llegaríamos a la conclusión más rápida y más fácil, más práctica, de que Dios no está haciendo nuestra prioridad en nuestras vidas. Y para muestra decimos en Nicaragua, un botón. Así decimos acá, y espero que no sea una palabra desagradable en el país de ustedes. Arnaldo me está entendiendo perfectamente bien. Para muestra, un botón, decimos nosotros. ¿Cuántas horas dedicamos nosotros en la semana para Dios? ¿Cuántas horas? Tristemente, hermanos, dedicamos 1 hora el miércoles y 1:30 el domingo. Y eso creen ustedes que da a entender de que Dios es nuestra prioridad. No. Si fuésemos honestos como Jonás, nosotros diríamos, hermano, estamos mal. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? Porque en los Estados Unidos de América cada año se están cerrando iglesias, iglesias, iglesias y más iglesias cerradas. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? El motivo es porque Dios ha dejado de ser la prioridad de ellos. Y no solamente en Estados Unidos, en el mundo entero. Antes del COVID estábamos mal y después del COVID nos venimos a rematar. Hay gente que todavía no ha llegado, siempre sigue en los cultos virtuales. Entonces, nosotros necesitamos meditar. Vamos a un año 2023 y nosotros necesitamos hacer algunas modificaciones en nuestras vidas. Nosotros no podemos seguir dándole el primer lugar a las cosas de esta vida, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mis hermanos, es momento de que nosotros meditemos. Y qué bonito mirar a Ageo. Ageo confronta la realidad. Ageo le muestra las evidencias de las consecuencias que ellos están teniendo por poner a Dios en segundo lugar. Dios no se merece el segundo lugar. Dios se merece el primer lugar en nuestra vida. Dios debe y tiene que ser la prioridad de nosotros, como lo era para aquellos grandes hombres del Antiguo Testamento, de los cuales tenemos mucho que aprender. Y vuelvo y repito, las consecuencias se están viendo y a veces nosotros nos sucede como dijo Jesús, teniendo ojos, no vemos, teniendo oídos, no oímos. Y mire lo que dice Ageo, sembráis mucho y recogéis poco. Continúa, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. No quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en sacos rotos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Todas las cosas suceden por la santa y divina voluntad de nuestro Dios. Y ellos habían fallado. Ellos habían faltado en el aspecto de que ellos no estaban dándole a Dios el lugar que Dios se merece. Hoy en día, hermano, tristemente, la iglesia ha caído en un estado de afán que es triste y es trágico.
el afán nos absorbe todo nuestro tiempo y no tenemos tiempo para Dios. Y cada día, como le digo, nuestros planes, en vez de ser pasar más tiempo con Dios, son pasar menos tiempo con Dios. Y no debe de ser así. Mire, Jorgito me dice, solo 20, Carlos, 20 minutos, nada más. Ya estoy viendo el reloj, me quedan 2 minutos. Pero ¿por qué solo 20? ¿Sabe por qué, hermano? Y espero que Jorgito no se sienta mal, ni ninguno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es la prioridad en nuestras vidas. Si Dios fuera la prioridad en nuestras vidas, nosotros no anduviésemos con tiempo para Dios. Dios no anda con tiempo para nosotros. ¿A qué hora ora usted? Usted ora a medianoche, en la madrugada, y a la hora que usted ore, Dios está pendiente de sus oraciones, ¿sí o no? Y entonces, ¿por qué nosotros le andamos a Dios con estas actitudes que no las hemos aprendido de la Biblia, que no las hemos aprendido de Dios, las hemos aprendido nosotros de otros lugares que no son los más adecuados? Mis hermanos, meditemos, reflexionemos y empecemos nosotros los líderes a darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas. Empecemos nosotros a demostrar a la feligresía y luego a llamar a la feligresía a que Dios sea su prioridad. Dios no está siendo la prioridad en nuestras iglesias muchas veces. Porque como les decía y les repito, si usted mira la iglesia del Nuevo Testamento, ella no se reunía 2 veces en la semana. ¿Y de dónde nosotros hemos agarrado, hemos copiado ese ejemplo? Y ya luego saldrán todos los teólogos a decir, hermano Carlos, pero es que la Biblia nos dice que tiene que ser tantas veces. Y empiezan todos a hacer sus argumentos. Pero estos argumentos no son para acercarnos más a Dios. Estos argumentos son para alejarnos más de Dios. Porque Dios no es nuestra prioridad. Y necesitamos enseñar a la iglesia, pero antes de enseñarlo, necesitamos vivirlo nosotros. Porque la iglesia muchas veces lo que mira en nosotros es un predicador que no está dando el primer lugar a Dios. No es Dios su prioridad. La prioridad del predicador es su familia, es su carro, es su casa, es su condición. Esa es la prioridad. Y no es Dios la prioridad del predicador. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga a todos y cada uno. Qué grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adorar a Jehová en la hermosura de su santidad y temer delante de toda la tierra. Y teme delante de toda la tierra. Y teme delante de toda la tierra. Porque grande es Jehová, grande. Porque grande es Jehová. Porque grande es Jehová, nuestro Dios. Amén. Oh Jehová, Dios de mi salvación. Oh Jehová, Dios de mi salvación. Día y noche
Clamo delante de ti, oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche. Clamo delante de ti, llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor, llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor. Amén. La alegría. La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que conoce a Jesús. El sentimiento más precioso que viene de nuestro Señor es amor que solo tiene el que ya conoce a Jesús. La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que conoce a Jesús. El sentimiento más precioso que viene de nuestro Señor es amor que solo tiene el que ya conoce a Jesús. Aleluya, 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 aleluya. El sentimiento más precioso que viene de nuestro Señor es amor que solo tiene el que ya conoce a Jesús. Es amor que solo tiene el que ya conoce a Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Bendiciones para todos.